Muy buen día, soy Mariana Montserrat Canales Aparicio. A continuación, realizaré una entrevista a Héctor Raúl Canales Estrella. Buen día, Héctor. Coméntanos, ¿cómo se efectuaba el comercio entre México y Estados Unidos antes del Tratado de Libre Comercio? Hola, muy buena tarde. Mi nombre es Héctor Raúl Canales Estrella y tengo 45 años de edad. Y referente a lo que es el Telecán, lo primero que tendríamos que decir es que el antecedente de dicho tratado es el TLC, el cual pues fue como el primer vínculo que sirvió para regularizar el comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, y que incluso hoy día ha sufrido algunos cambios, como por ejemplo que los nombres o el nombre se ha modificado. Hoy día, por ejemplo, para México se le conoce como el TEMEC. Cada uno de los países integrantes de este tratado, es decir, Estados Unidos, Canadá y México, lo llaman según, eh, digamos, su país de origen y va cambiando. Para nosotros, como México, es el TEMEC. Pero la realidad es que sigue siendo prácticamente casi el mismo tratado internacional en materia de comercio. Anteriormente, las transacciones que se realizaban, digamos que no estaban debidamente reguladas y podría considerarse que quizá los más favorecidos eran Estados Unidos principalmente y México, por el contrario, era desfavorecido. A partir de que se firma el tratado, se regulan todo ese tipo de relaciones entre los países y se logra pues una equidad un poquito más justa para todos los países integrantes y principalmente en este caso para México. La siguiente pregunta es, ¿qué factores piensas que influyeron para la mayor apertura de mercados internacionales? ¿Quién o quiénes resultan más beneficiados? Bueno, sin duda, eh, yo creo que la mayor influencia fue el hecho de que principalmente Estados Unidos, pero de alguna manera también Canadá. Finalmente somos vecinos en la parte norte del continente americano, pero estos dos países reconocen en México un país que tiene muchos recursos y tiene una gran riqueza en productos. Y eso, por supuesto, que les favorece a ellos, no solamente el estar como vecinos y que les va a costar mucho más barato que si consiguen esos productos por algún tercer país. Entonces, me parece que beneficiados finalmente salen los tres países, pero la realidad es que eh, pues, México, por supuesto, eh, se, se, se va a disfrutar. ¿Por qué? Pues porque se ve beneficiado, por supuesto, pero no dejan de estar beneficiados tampoco ni Canadá ni Estados Unidos. Y eh, yo creo que aquí es para los tres países de alguna manera un ganar-ganar. Sin embargo, también quizá casi siempre los que digamos que ponen las reglas son los países primermundistas, que en este caso sería principalmente Estados Unidos, pero la realidad es que el beneficio es para los tres países. ¿Qué consecuencias trajo para México el Tratado de Libre Comercio? Bueno, principalmente la regulación del comercio, porque si bien es cierto, anteriormente existía el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, pero no era debidamente regulado y de alguna manera se determinaba que existían algunas injusticias en cuanto a, pues, quizá los costos y los traslados que se tenían que realizar. Entonces, a través de el tratado internacional lo que persigue, entre otras cosas, por supuesto, es regular todo ese tipo de disposiciones que anteriormente no estaban reguladas y simplemente se hacían, pues, por hacerlas, digamos que sin estar 100% planeadas. Pero ahora ya regulado y poniéndolo por escrito, obviamente los tres países se comprometen a lo que firmaron a través de este tratado internacional en materia de comercio. Y por último, en el balance general, ¿piensas que fue buena decisión del gobierno mexicano el firmar el Tratado de Libre Comercio? Bueno, sin duda, para México sí fue una buena decisión. Lo fue desde el primer tratado internacional, el famoso TLC. Lo es ahora, por supuesto, y en teoría lo que se tendría que buscar solamente es que existiera 100% una equidad para los tres países.
Eso es lo que me parece que tendría que buscar México y que la realidad es que prácticamente se ha logrado y por supuesto que pues México ha salido beneficiado en este aspecto porque todo ese comercio que se tiene anteriormente cuando no estaba regulado, bueno, existían muchas irregularidades, había desvíos de dinero, de mercancías, el costo nos lo querían pagar muy bajo y hoy día esta parte al estar ya por escrito y estar regulado a través de un tratado internacional, obviamente no se puede salir de esos parámetros a los cuales ya se comprometieron los 3 países integrantes de este tratado eh, de libre comercio o tratado de comercio entre estos 3 países. Hola, muy buenas tardes. El día de hoy estamos con Ana Cecilia Rodríguez. Perfecto. Primero que nada me gustaría hacerte unas preguntas y estas son: ¿cómo se efectuaba el comercio entre México y Estados Unidos antes del Tratado de Libre Comercio? De una forma complicada, porque se tenía que pagar unos aranceles muy altos y eso pues daba lugar a que había mucho contrabando, porque a México le interesaba comprar productos americanos y pues por evitar el pago de esos aranceles altos se propiciaba el contrabando. ¿Qué factores piensas que influyeron para la mayor apertura de mercados internacionales? ¿Quién o quiénes resultan más beneficiados? Pues deberían resultar beneficiados todos los integrantes del grupo que componga esos tratados. Esa es la teoría. A los países les interesa adquirir productos de otros países y esos tratados sirven para que se puedan adquirir con bajos aranceles. Pero también da pie a que los países con mayor poder adquisitivo abusen en la compra hasta cierto punto, obligando a los países en desarrollo a vender sus productos pues de una forma, a un precio más bajo. Ok. ¿Tú qué piensas que fueron las consecuencias que trajo para México el Tratado de Libre Comercio? Pues hubo ventajas, hubo muchas buenas consecuencias, porque eso produjo que en México hubiera mayor empleo, porque llegaron a México empresas interesadas en venderle a tanto Estados Unidos como a Canadá, que son los países que componen ese tratado. Entonces hubo ventaja porque hubo mayores empleos. Ok, y por último, en balance general, ¿piensas que fue buena decisión del gobierno mexicano firmar el Tratado de Libre Comercio? Sí, fue buena idea. Hubiera podido haber sido mejor si en ese tratado hubiera habido otro tipo de acuerdos, pero en general sí fue buena idea, porque pues a México se le permitió poder comercializar sus productos pues con ventajas. Ok, perfecto, eso es todo, muchas gracias. Hola, profe. Hola, muy buenas tardes, chavos, ¿cómo andan? Bien, gracias. ¿Le podemos hacer unas preguntas acerca del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Adelante, échenle. Primero, nada más, su nombre. Arturo Flores. Bueno, primera, ¿cómo se efectuaba el comercio entre México y Estados Unidos antes del Tratado de Libre Comercio? Antes del Tratado de Libre Comercio, era muy corto, eran muy pocas personas las que podían vender sus mercancías, los aranceles eran muy altos y aparte tenían una regulación muy complicada, que prácticamente era imposible que tuviéramos un comercio como lo tenemos actualmente el día de hoy. Ok, interesante. ¿Qué factores piensa que influyeron para la apertura de mercados internacionales y quién es el mayor beneficiado por esto? Creo que lo primero que llevó a este Tratado de Libre Comercio fue la apertura económica. Creo que todos los países sacaron un beneficio, aunque considero que México fue el menos beneficiado. Sí. Y creo que en este caso sí, Estados Unidos y Canadá sacaron mayor provecho, sobre todo de los recursos naturales de México, pero pues sí, dentro de las migajas que nos quedaron, nos dejó el intercambio de mercancías. También comparto lo mismo.
¿Qué consecuencias trajo para México este tratado? Híjole, son muchas. Yo siempre he dicho que el Tratado de Libre Comercio fue uno de las peores, pues, de los peores actos que hemos tenido. Es el yugo que tenemos como país. El Tratado de Libre Comercio trae sus cosas bonitas, la que todos nos presumen, pero en realidad, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos y Canadá amarraron a México. Nosotros no podemos desarrollarnos si ellos no nos lo permiten. Estamos condicionados a la tecnología, a cuestiones de banco, economía, todo, si ellos nos lo permiten. Entonces, creo que el Tratado de Libre Comercio, lejos de traernos los beneficios que nos trajo muchos perjuicios. Y es por eso que México no ha crecido ni se ha desarrollado como país, porque nos tienen atados a través de ese Tratado de Libre Comercio. Entonces, ¿nos quiere decir que fue una mala decisión? Para mí sí. Para mí, sí, si tú me lo preguntas y hacemos un análisis, ¿qué ganamos más, qué perdimos más? Creo que México perdió más. Al análisis a largos años que ya llevamos en ese Tratado de Libre Comercio, creo que si hacemos un balance, creo que hemos perdido más de lo que hemos ganado. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Cómo se efectuaba el comercio entre México y Estados Unidos antes del TLCAN? Básicamente todos los productos pagaban impuestos por la importación y no existían exenciones y aranceles. ¿Qué factores piensas que influyeron para la mayor apertura de mercados internacionales? ¿Quién o quiénes resaltan más beneficiados? Todos los que lo celebran, todos los que entran en el tratado. Lo que hace es aumentar el comercio y el intercambio comercial entre países y esto beneficia a todos los integrantes. ¿Qué consecuencias trajo para México el TLCAN? Híjole, trajo un aumento importantísimo en la exportación de productos hacia Estados Unidos y Canadá, lo que trajo una economía mucho más acelerada y más fuerte para el país. Y última pregunta, en el balance general, ¿piensas que fue una buena decisión del gobierno mexicano el firmar el TLCAN? Sí, claro, fue una excelente idea y fue una excelente negociación la que se hizo, desde el inicio del TLCAN hasta pues la más reciente negociación que se hizo con el último gobierno. Fue muy beneficioso tanto para Canadá como Estados Unidos y México. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mía y bueno, te voy a hacer una entrevista acerca del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Empecemos. ¿Cuál es tu nombre? Saraid Rubio. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo se efectuaba el comercio entre México y Estados Unidos antes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Estaba sujeto a barreras comerciales, se realizaba principalmente a través de acuerdos bilaterales, pero sin un marco unificado como este tratado. Bien, la segunda es, ¿qué factores piensas que influyeron para la mayor apertura de mercados internacionales? ¿Quiénes resultaban más beneficiados? Bueno, pues varios factores influyeron en la mayor apertura de mercados internacionales. Entre ellos, la globalización económica, los avances tecnológicos en comunicaciones y transporte, así como la búsqueda de mercados más amplios y competitivos. Bien, la tercera es, ¿qué consecuencias trajo para México este tratado? Bueno, pues trajo beneficios significativos para ambas partes. México experimentó un aumento en las exportaciones, crecimiento económico y mayor inversión extranjera. Y del lado de Estados Unidos se benefició de un acceso más amplio a mercados mexicanos y de una mayor integración de las cadenas de suministro. Bien, y por último, en el balance general, ¿piensas que fue buena decisión del gobierno mexicano firmar este tratado? Pues en general, yo creo que la decisión de firmar este tratado fue controvertida en México. Trajo algunos beneficios económicos, pero también generó críticas por sus efectos negativos en ciertos sectores y por la percepción de desigualdad en los beneficios entre México y Estados Unidos. Y bueno, algunos argumentan que podría haberse renegociado para abordar estas preocupaciones en lugar de ser reemplazado por el tratado pasado. Ok, muchas gracias por sus respuestas. Sí, de nada.